Hola amigos, buenas tardes. En Radio La Veu Televisión os ofrecemos Punto de Encuentro, programa que podrán ustedes ver y oír por los 4 puntos del planeta. Hoy comenzamos una nueva sección en la que hablaremos de recetas de cocina. Sí, aquellas viejas recetas que todos recordamos, pues de ellas vamos a hablar, las recetas de la abuela podemos decir. Pero sí, el programa nuestro se va a llamar La cocina con Pedro. El señor será Pedro Barroso, que lo tenemos aquí a nuestro lado. Para ello, como les he dicho, tenemos aquí que nos acompaña el señor Pedro Barroso, que nació en el 1955 haciendo su vida profesional como ingeniero técnico en la rama de la construcción ferroviaria. Pedro además es un gran aficionado a la cocina y experto en cocinar recetas antiguas, aquellas que todos recordamos. Pedro dispone de un taller de restauración llamado Los sabores de mis recuerdos, en el que comparte cursos de cocina, sobre todo son cursos de cocina semanales, sabiendo que sus asistentes están completamente encantados y muy contentos con estos cursos. Pues desde la VEU comenzaremos con estas recetas explicadas por el señor Pedro Barroso. Hola Pedro, ¿qué tal estás? Saludos. Hola, muy buenas tardes, Fermín. Espero que haya hecho una presentación tuya bastante buena. Vamos. Si me he equivocado en algo, tú mismo. Hombre, creo, ha faltado decir, pues, lo guapo. Bueno, a ver, que es evidente, ¿no? Que está a la vista lo guapo que soy y eso, pero bueno, eso ya se queda aquí, ¿no? Presente y grabado. Muy bien. Pero bueno, acabas de decir que no soy un profesional de la cocina. Es verdad que no, pero soy un restaurador al cual le gusta mucho la cocina y hace muchísimos años que estoy detrás de los fogones. Sí. Siempre he dicho que un cocinero es aquel que en ese momento cocina. Cada día estamos a despensas siempre hemos estado a despensas de nuestras abuelas o de nuestras madres, que han sido las que siempre han cocinado diariamente en nuestras casas, y para mí ya han sido las mejores y las más excelentes y más profesionales cocineros. Ahora tenemos la suerte de tener unos profesionales estupendos que nos están enseñando cada día un montón de cosas y que gracias a las nuevas tecnologías como Internet podemos buscar la receta que nos dé la gana y poderlo mirar, ver cómo se hace y nos mejora mucho el trabajo. Antiguamente yo, por ejemplo, tengo aquí en casa montones de libros, decenas de libros, que era donde nos alimentábamos antiguamente con el tema de las recetas. Ahora, pues, bueno, los libros quedan un poco más obsoletos, porque ahora, ya digo, las nuevas tecnologías pues nos ponen más y podemos ver las diferentes elaboraciones del mismo plato que hace un cocinero y otro. Siempre hay matices, nunca verás dos recetas iguales de cocineros, siempre pondrán algunos matices, y eso es muy interesante que lo tengáis en cuenta porque no hay ninguna receta que sea matemática, sino que siempre hay variantes que se pueden añadir o quitar dependiendo de los gustos que tengamos personales. Si nosotros en la receta dicen que le tengamos que poner comino y a nosotros no nos gusta el comino, pues no se lo pongamos al comino, porque seguro que encontraremos alguna receta que no tendrá esa composición. Por eso te digo que no habrá ni dos arroces, ni dos guisos, ni dos platos que sean iguales dentro de la profesionalidad que tienen los cocineros. Y bueno, y aquí estoy a ver cómo sale el programa si sale bien, pues volveremos a repetir y iremos grabando. A ver, este programa para mí es nuevo porque es un programa de entrevista en el cual es nuevo, porque yo lo que estoy acostumbrado es a cocinar y entonces pues enseñar lo que estoy haciendo. Bien. Cuéntenos, Pedro, ¿con qué receta comienza nuestro programa de hoy? Y después de todo lo que nos comente usted, quedará colgado en nuestro canal de La Veu, canal de YouTube en La Veu. Y aquellos que nos vean solo tienen que suscribirse al canal clicando en la campanita. Es totalmente gratuito para poder tener estas recetas, estas magníficas recetas que usted nos va a proporcionar, nos va a explicar cómo son. Claro, a lo mejor tratamos de buscar lo que es
el sabor de aquella receta que nos hacía nuestra madre Ya ves. o nuestra abuela. Y claro, usted le dará el tono de como usted lo sabe hacer. Y como usted acaba de decir, si hay un señor que no le guste tal aliño, pues lo ha de hacer igual, pero sin ese aliño. Sí, señor. Y Así es. Bueno, pues siguiendo porque bueno, una de las cosas que me gusta de este programa porque voy a hablar mucho. Eso quiere decir que me voy a expandir hablando. No como en mi curso de cocina, en el cual tenía que pedir a los asistentes que se callaran porque eran unas charlatanas y charlatanes y no me dejaban hablar. Pero aquí sí, aquí bueno, estamos aquí los dos juntitos. aquí puede usted y hablarlo. podemos hablar. Vale. Primeramente, antes de entrar en el tema de la receta, quisiera deciros que yo soy miembro, la palabra miembro me gusta, soy miembro de la Asociación Cultural de Cerdanyola. La Asociación Cultural de Cerdanyola, que lleva ya 18 años funcionando, la fundaron una serie de amigos y socios, por decirlo de alguna manera, porque todo es gratuito y no se paga ninguna cuota ni nada, pero es una gente que estaba muy interesada por el tema de hacer cosas en el barrio de Cerdanyola de cara cultural. Actividades culturales y dentro de las actividades culturales tenemos que destacar, por ejemplo, pues tenemos un taller de poesía en el cual todo el mundo, aquel que le guste la poesía, está invitado a participar, que lo lleva Juan de Maya, en el cual es un buen profesor. Desde aquí enviamos un saludo a Juan de Maya, sí, porque es bastante amigo nuestro. Sí, vale. Y entonces él nos enseña muchas cosas básicas de la poesía, que a veces no lo sabemos. No sabemos recitarla, no sabemos escribir porque nos equivocamos. Tenemos un sentimiento de la poesía, lo queremos expresar, y ahí en el taller de poesía podemos aprender a expresar esos sentimientos que tenemos. Es un taller de poesía donde no sé la cantidad exactamente ahora que existen, pero hay 4, 5, 6 ya de los componentes del taller de poesía que han escrito libros y lo han presentado. Normalmente lo presentan en la Semana Cultural que hacemos en noviembre, para la fecha de Santa Cecilia, que hacemos la Semana Cultural, y ahí exponemos todo lo que hacemos durante todo el año. Participamos en los actos de ciudad, como no puede ser de otra manera, siempre que nos inviten. Y también tenemos, aparte de la poesía, también tenemos una coral, que ahora también por el tema del coronavirus, pues la coral pues queda un poco disuelta, pero que hay un grupo bastante luminoso, sí, pero no es grande, que ya veis que tengo un vocablo, que tengo una facilidad de palabras que os podéis ilustrar, ¿no? Bueno, tranquilo, hombre. Yo digo, la coral también funciona muy bien. Hemos grabado en alguna ocasión a la coral. Y va y funciona también, van también invitado a muchos sitios. Tiene un profesor que creo que es italiano. Sí, italiano. Déjame y perdonadme, que es que el nombre ahora... ¿Cómo se llama? Es que tiene el nombre italiano y no me acuerdo. Pero bueno, ya me acordaré durante la entrevista y te lo diré, porque además es un profesor que es profesor, que es... Sí. Yo soy aficionado a la cocina, el Maya es aficionado a la poesía, pero este es profesor de música y profesor literario. Por tanto, es una persona que si queremos aprender de él, tenemos la base hecha, porque está un señor muy preparado. Él también está formando, lo que pasa es que con el tema del coronavirus se ha quedado un poco obsoleto el tema de hacer también un taller de lectura. Para, no sé, de lectura, aprender a leer, aprender a recitar y aprender sobre todo que la lectura la tenemos un poco olvidada. Y después tenemos, por último, que es lo que a mí me implico más, es el taller de cocina. El taller de cocina se llama Los sabores de mi recuerdo. Y la intención con este taller es recuperar platos antiguos que ya no lo hacemos en casa, unas veces porque no lo sabemos hacer, otras veces porque lo tenemos olvidado y otras veces con el tema de las dietas parece que si vamos a hacer una cosa poco especial nos vamos a engordar 20 kilos. Y quizá a lo mejor engorda esos 20 kilos los pastelitos o la hamburguesa y no el plato que tenemos el recuerdo. Tenemos ese plato en el recuerdo de que nos lo hacía nuestra abuela, nos lo hacían nuestras madres y queremos recuperarlo. Bueno, pues el taller de cocina, Los sabores de mi recuerdo, lo recupera.
Y lo que tenemos en el taller de cocina es que toda la gente que participa en el taller de cocina son cocineros. Ese plato que quieren o que tienen ese recuerdo lo tienen que cocinar ellos, junto conmigo naturalmente, pero lo hacemos conjunto, intentando sacar los sabores que antaño le venía en la memoria. Usted le va dando las instrucciones. Bueno, yo le estoy dando las instrucciones a lo mejor del uso y de lo que es la preparación. La preparación, pero en realidad la receta es suya y ese recuerdo lo tienen ellos. Pero yo puedo hacer un poco de la manipulación de los productos, cortar, trinchar, sofreír, pero me sigo la línea que aquella persona quiere que ese recuerdo que tienen ellos de su memoria. Y cuando no se acuerda bien, pues entonces lo que hacemos es una sesión de investigación en internet, como te acabo de decir antes, donde sacamos todos los datos posibles de ese plato que queremos recuperar. Cuando empiezo un taller de cocina, este año sería el 6º año que lo hago allí en el Espaigatasa. Cada vez que empiezo un taller de cocina siempre lo empiezo con la misma receta, que es la caldereta extremeña. Como tengo varios alumnos que están desde el primer año, que siempre repiten, pues ya la caldereta extremeña prácticamente la saben hacer igual o mejor que yo. Pero hay otros alumnos que son nuevos, pues siempre tengo tengo el placer de hacer el primer día una caldereta extremeña. Y es lo que hoy voy a haceros a vosotros, hoy os voy a explicar cómo se hace esta caldereta. Vamos a empezar por esa caldereta extremeña. Sí. Señor Pedro, pues adelante, vale, usted tiene la palabra. Voy a empezar, primeramente, me imagino que dentro del programa, dentro de lo que tú estás grabando, le dejarás una receta de las que hacemos, sí, para que los apuntes los puedan coger con más tranquilidad. Sí, y además que esto va a quedar grabado y colgado, lo pueden ver las veces que quieran. Pero una cosa es que mi conversación y otra cosa es que lo que es la caldereta, pues que la tengan en una ficha puesta. Se quede allí, sí, para que puedan acceder a ella por si quieren alguien intentar. Pasaremos también la nota. Hacerlo, ¿vale? Quedará colgada. Vale. Vale, pues entonces yo voy a empezar con la caldereta extremeña y después haré un poquito de historia de la caldereta extremeña para que más o menos... Sintetizar qué es ese producto y el porqué. Sí, mira. La caldereta extremeña, que yo os voy a hacer ahora, os voy a explicar cómo se hace, se puede hacer bien de cabrito o de cordero. La diferencia de cabrito o de cordero es que el cabrito es más nuevo, es más joven, tiene menos cocción y también es más caro, porque el cabrito es más caro. Es mucho más tierno también. Sí. Bueno, pues lleva un poco de sal, al gusto. Lleva cantidad de ajos, yo he puesto 10 ajos, pero esto también, como estamos diciendo, depende también. Esta receta que yo os voy a dar es para unas 6 personas, ¿no? Entonces, he puesto 1,5 kilos o 2 de carne, tampoco pasa nada, que no pasemos porque no son matemáticos. ¿Qué tipo de la carne del cabrito habría que coger para eso? Sí, mira, gracias por decírmelo, porque resulta que antiguamente... Si quieres, vamos mezclando la historia de la caldereta con lo que es la composición de la caldereta. Antiguamente, la caldereta se hacía y se empezó a hacer en Extremadura, según la historia, aparte de la transhumancia, cuando venían a traer el ganado de la parte norte, del frío, a Extremadura y Andalucía, que es la zona más cálida. Allí se tiraban todo el invierno. Y a raíz de ahí salieron muchos platos típicos. Por ejemplo, uno de ellos es la caldereta. La caldereta se hacía antiguamente... Esos platos típicos quizás eran todos con un poco diferentes porque eran de diferentes partes, ¿no? Había una diferencia tremenda y además, os iba a decir, una diferencia tremenda. Y la caldereta extremeña actualmente... Vamos a hablar de la que es actual. Sí, no, actualmente te puedes encontrar una diferencia tan grande de una caldereta a otra en un pueblo o en otro de Extremadura que dices, bueno, pero si a mí me han dicho que esta caldereta es la auténtica. Bueno, pues en cada pueblo se hace la auténtica. En cada casa se hace la auténtica. Sin embargo, tiene que ver. No hay una diferencia tremenda de un pueblo o de otro o de un sitio o de otro. Yo lo que voy a explicar es la que a mí me enseñaron a hacer en mi pueblo.
Cuando me la enseñaron a hacer para mi pueblo, pues yo creo que esta era la auténtica caldereta del mundo mundial. Pero eso no quiere decir, yo he probado muchísimas calderetas y no tienen que ver unas con otras. ¿Podríamos nombrar su pueblo? Almendralejo, de la provincia de Badajoz. Hombre. Claro, naturalmente, sí, sí. Y lo que tú me venías diciendo de que se hace la caldereta, claro, mira, esto es como todas las cosas. Si tú te comes un jamón de ibérico, de pata negra, estará mejor que uno uno serrano, supongo, ¿vale? Vale. Entonces, claro, si tú haces una caldereta con una pierna de cordero, quedará estupenda, quedará muy bien y tal. Pero los pastores no lo hacían con las piezas nobles del cordero, sino la hacían con las menos nobles. Pero al ser menos doble quedaba también más gustosa. Y una de las piezas que más usaban era la parte del cuello del animal. La parte del cuello animal del cordero, del cabrito, cortada a trocitos, pues queda un gusto muy bueno porque tiene el hueso y todas las carnes que están pegadas en los huesos quedan mucho más gustosas. Entonces, en lo que es cuello, queda muy bien. Por tanto, yo os recomiendo que lo hagáis de cuello, un poco de falda, pero claro, si tenéis también posibilidades de hacerle un poquito de carne magra de una pierna, pues estupendo, mejor quedará. Pero, ¿por qué de las partes nobles? El pastor, que estaba en la Tramontana, se tiraba semanas enteras sin ir al pueblo. Y cuando iba al pueblo, iba a comprar lo más necesario que le hacía falta. Una de las cosas que le más hacía falta era, por ejemplo, el pan. El pan se compraba una vez a la semana o cada 15 días y allí se quedaba en el campo y duro, y después se aprovechaba en mil recetas, que ya la haremos también. Aquí también haremos una receta con la caldereta, también haremos una receta con el pan. Y en ese momento que iban a buscar el pan y otros ingredientes más de primera necesidad que le hacían falta para estar allí en el campo, era cuando llevaban el cordero, que mataban un cordero. Mataban un cordero, lo despellejaban, lo preparaban y se lo llevaban al carnicero del pueblo, previamente ya hablado y pactado, tanto precio como las piezas que le hacía falta al carnicero del pueblo. Y le llevaban ese cordero. Y con el dinero que ganaban a la venta del cordero, se compraban después los ingredientes estos del pan, aceite o otros enseres que no tuvieran allí. Y entonces aprovechaban a hacer la caldereta ellos, porque no estaban todos los días comiendo caldereta, por muchos corderos que tuvieran, sino que aprovechaban entonces el desguace de este cordero para hacer ellos la caldereta. Y la caldereta es un guiso en el cual pues se podía aprovechar durante varios días. Estamos pensando que estamos hablando en unos tiempos en el cual pues estábamos en el campo, no había luz eléctrica, no había nevera, no había nada, y en la conservación de estos alimentos pues duraban lo que duraban. Por tanto, si era un guiso, siempre duraba mucho más que otra receta. Y salieron muchos tipos de guisos, como por ejemplo también los escabeches y otro tipo de guisos que lo que hacían es mantener más tiempo el producto. La caldereta en sí viene pues del nombre de caldero, que es donde se hace un caldero grande y se hace la caldereta. Ahí es donde se cocina. Entonces caldereta, cordero, es como la paellera, ¿no? Pero bueno, aquí se hace es por el caldero. Vale, y la caldereta extremeña no es nada más que una variante de la cantidad de calderetas que tenemos aquí en España. En España caldereta es un guiso que se hace en un caldero, pero podemos encontrarnos calderetas, por ejemplo, en Menorca, donde se hace una caldera estupenda, claro, con langosta. Eso es algo exquisito al que le guste la caldereta de langosta. Pues también se hace otro tipo de caldereta, que es la asturiana, que ahí entra un poco de pescado y marisco, ¿vale? Y la que nosotros nos parecemos mucho, la que nosotros hacemos en Extremadura, es la manchega, que era la que también venían, ya digo, los que traían los pastores y la hacían. Ahora os voy a explicar de nuevo otra vez los ingredientes porque me voy de una cosa a otra, pero pensar que cuando esta caldereta está hecha con los ingredientes que tenían en el zurrón los pastores, ahora tenemos otros ingredientes en el cual podemos añadirle, y seguro que está de maravilla la caldereta si tenemos otros ingredientes que siempre fortalece más los gustos y tal. Pero lo que estamos haciendo ahora es coger una caldereta de la que hacían los pastores y los productos que llevaban en el zurrón. Eran productos no precederos en el cual se mantenían allí largos tiempos, como el ajo, el vino,
los pimientos secos, esos productos siempre están aquí, y la hoja de laurel, el pimentón, que el pimentón, por cierto, las calderetas con pimentón se empezaron a hacer en Extremadura con el pimentón de la Vera, ya que la costumbre que tienen ellos, ese pimentón no lo tenía. Al enriquecerlo con pimentón, pues la verdad es que ganaron mucho y las calderetas ganaron mucho. Me voy de una cosa a otra y me quiero deciros los ingredientes básicos que lleva esta caldereta a la que yo hago. Como os he dicho, 1,5 kg, 2 kilos de cabrito o cordero. Vamos con los ingredientes de la caldereta extremeña. Sí, sal, 10 o una cabeza o 2 cabezas de ajo, 2 hojas de laurel, un trozo de hígado de cabrito o de cordero, del mismo animal que estamos cocinando, el hígado, o después lo explico, el pimentón picante. Pimentón picante pongo yo en la receta, pero si a vosotros no os gusta el picante, que es lo que hemos dicho antes, porque es que yo no puedo comer picante, que soy... Bueno, no, pero no lo pongas, ponlo dulce, no pasa nada. Pero siempre la caldereta se hace con un poquito de picante. Y si no quieres, le echas el picante del pimentón, y si quieres echar algunas guindillas, también queda muy bien. Porque le gusta ese picocillo, ese picor. Aparte que aguantaban mejor los hombres las jornadas laborales. Tenemos la pulpa del pimiento choricero. Normalmente el pimiento choricero, que la teníamos en ristra, se echaba se ponía en remojo, se cocía o se reponía en remojo, y cuando estaba hablando se limpiaban. Ahora tenemos en los supermercados unos botecitos pequeños que lo podemos comprar, en el cual ya viene la pulpa del choricero, y está muy bien, coge una cucharadita y oye, que queda muy bien. El vino blanco, medio litro, 3/4, tampoco pasa nada porque nos pasemos un poquito. A ver, yo se lo he hecho de vino blanco, pero podréis ver un montón de recetas de caldereta que pone vino tinto, pues muy bien. Sí. Y después pone vino de pitarra, será por la tierra, pero bueno, el vino de pitarra es un vino característico de la zona de la parte de Cáceres, que en la parte de Badajoz, del cual yo soy, poco vino de pitarra hay y poco hemos bebido, por lo tanto, el que quiera echarle vino de pitarra que se lo eche. Y yo he hecho vino blanco. Siempre es verdad que cuanto mejor sea el vino, mejor calidad lo vamos a tener. Bueno, es algo que se evapora con la carne. Claro, bueno, se evapora el alcohol. Se evapora el alcohol y se queda en la carne. Eso es otra cosa que quiero también remarcar, que es que yo no puedo beber alcohol, no bebes alcohol. Tú le echas alcohol, pero tú cuando terminas de cocinar, cuando se cocina, se evapora el alcohol desaparece y queda el gusto de lo que es el vino. Un poquito de pimienta negra, 5 o 6 cucharadas de aceite, 5, 6, 7 cucharadas de aceite, no pasa nada, tampoco es mucho, no hace falta que esté muy aceitoso. Y unas cuantas almendras, 15, 20 almendras, las almendras serán crudas y peladas. Vale. Ahora tenemos, si lo queremos enriquecer, que mucha gente lo usa, una pastilla de caldo concentrado, pero antiguamente se echaba un poquito una nuez roscada, una raspadura de nuez roscada. También le queda muy bien. No pasarse mucho con la nuez roscada porque puede ser indigestiva. Y un pimiento rojo. Yo ese pimiento rojo siempre lo pongo porque a última hora, cuando ya está la receta ya cocida, ya está hecha, entonces cojo, lo corto en tiras grandes, como lo mismo la longitud prácticamente que tiene el pimiento, y se lo pongo como adorno, como si fueran gambas, pero no son gambas, hay pimiento rojo todo alrededor, y queda más vistoso. Muy bien. Después los últimos 5 o 10 minutos de cocer le pongo los pimientos rojos y ya está. Bueno, y ahora viene la preparación. Esta caldereta, este guiso, es un guiso muy sencillo. Es muy sencillo. Quizá el primer día me estás diciendo muchos ingredientes, muy sencillo. Es tan sencillo como el mecanismo de un chupete, es muy sencillo, no tienes que hacer nada del otro mundo. Lo primero que tenemos que hacer es los ajos enteros, freírlos. Yo suelo cortarle un poquito en el centro de los ajos para que se abran un poco más los ajos, y lo echo con el aceite que ya la tendremos caliente. Vamos sofriendo los ajos despacio, no hay que correr, porque hay una cosa muy importante en la cocina hay que disfrutarla. Si no tienes tiempo de cocinar, hazte otra cosa, hazte un huevo frito. Pero si quieres cocinar, hazlo con sus tiempos, porque es importante darle los tiempos a las cosas. Darle el tiempo a que se fríen los ajos, a que se evapore el alcohol, a que se haga la carne. Saborea el encanto. Claro, sí. Es muy importante. Por tanto, los ajos, vuelvo otra vez a hacer un hincapié.
Cuando lo haces en fuego, que lo haces en el campo, que lo haces en leña, pues cogemos una cabeza de ajo y entre el fuego, la ceniza del fuego, la apartamos un poco de ceniza y lo asamos. Entonces tendríamos una cabeza de ajo asado y otra frito. Pero como esto no ocurre en la cocina en casa, pues lo que hacemos solamente es el frito. Por tanto, cogemos unos ajos, 10 o 15 ajos, lo que nos parezca, le damos un corte en el centro de los ajos y los freímos tranquilamente. Y una vez que lo tengamos frito, en los ajos lo que hacemos lo apartamos. Entonces el hígado del cordero también lo freímos. Le echamos un poquito de sal y también lo freímos. Y una vez que están fritos, también lo apartamos. ¿Vale? Y lo reservamos. Reservamos los ajos y reservamos el hígado. También se suele hacer es también sellar un poquito una rebanada de pan, que yo no lo he puesto en la receta, porque para mí el pan no le da más gusto o menos gusto a la comida, lo único que hace es espesarla. Si nos sale muy caldoso... Espesar la salsa. Sí, espesar la salsa, que la podemos hacer también con harina disuelta en agua fría, o si no, pues le echamos la rebanada, que como estamos hablando que la cocina es antigua, pues la hacían con el pan, con la rebanada del pan. Sí. Pero no es necesario, porque si ya digo que si queda espesa, ya que tú no le echas mucha, le vas añadiendo el agua que tú necesitas, pues la vas haciendo a poco, y le vas añadiendo el agua y cuando quede, queda, ¿vale? Bueno, pues lo que hacemos es... freímos los ajos, freímos el hígado, lo apartamos y entonces incorporamos el cordero a trozos de bocado, ni más grande ni más chico, unos trocitos de bocado, no hace falta que sean muy pequeños. Y lo que hacemos es echamos un poquito, ya le hemos echado un poco de sal, si puede ser un ratito antes de cocinarlo, media hora antes, le echamos un poco de sal y pimienta molida al cordero, lo mezclamos bien y lo pasamos por el sartén. Le damos unas cuantas vueltas, lo vamos dando unas cuantas vueltas, que vaya cambiando el color, sin hacerse del todo, porque lo que queremos es sellarlo un poco, que tampoco es de freírlo, porque esa es la primera parte. Y una vez que tengamos ya el cordero retraído, le echamos entonces una cucharada de pimentón. Ya digo, yo se lo he hecho picante, pimentón de la Vera. Le echamos una cucharada de pimentón, lo mezclamos rápido y tenemos el vino preparado. Les digo que mezclamos rápido el pimentón para que no se nos queme, porque en menos de un minuto se nos puede quemar el pimentón y queda entonces la receta amargosa que la tenemos que tirar. Ya tenemos el vino preparado, mezclamos con el pimentón y le echamos el vino. Mezclamos y dejamos que se vaya cociendo poco a poco, se vaya cociendo para que se vaya el vino, el alcohol evaporando. Vale, ya lo dejamos ahí unos minutos, no sé, 5 o 10 minutos, no hay prisa, porque después tenemos 20 o 30 minutos para que la carne, depende qué tipo de animal sea, puede ser animal de más viejo o más joven, que podamos tardar más tiempo o menos tiempo en preparar la caldereta. No te puedo decir 40 minutos, no, 30 minutos, no, es cuando la carne la veamos nosotros que está blanda, entonces será cuando la caldereta esté hecha. Vale, pues una vez que ya el vino se vaya evaporado, el alcohol, le echamos agua, pero no le echamos mucha agua, lo cubrimos de agua, pero que el agua frote justamente lo que son el cordero. Y ahí vamos cociendo lentamente, vamos cociendo, vamos dejándolo, vamos cociéndolo y no tenemos prisa. Mientras se está cociendo esto, hacemos una picada, que la picada la hacemos con el hígado, con los ajos que tenemos reservados, fritos, con las almendras. Podemos echarle, si queremos, un poquito más de pimienta negra, pero se la añadiría yo más adelante. Ya se lo hemos puesto en la carne, por lo tanto lo dejaría más esto. Entonces lo picamos bien. Ahora, bueno, nosotros lo picábamos en un mortero, pero porque es lo que hacía había antes, un mortero. Pero ahora tenemos las máquinas estas que le pegas tres zumbidos y se queda eso ya mezclado. No encuentro... El hecho de hacerlo con la turmi esta y hacerlo con el mortero, pues el tiempo, hacerlo disfrutar si quieres con la comida, pero no varía el gusto porque es la mezcla de todos los ingredientes. Y vale, y una vez que lo tengamos bien mezclado, lo reservamos y cuando veamos que está a media cocción ya la carne, le echamos esta picada. Sí. Le echamos esta picada, limpiamos con agua el mismo vaso, lo limpiamos bien, incluso con agua lo echamos y a cocer. Y terminamos de cocer.
otro 10 o 15 minutos hasta que comprobemos que nosotros tengamos la carne blanda y entonces lo probamos de sal y vemos cómo tenemos la sal. Siempre es bueno quedarse cortos de sal, eso todo el mundo lo sabe, porque añadirle sal es un momento, pero quitarle sal es muy complicado, ¿vale? Muy difícil, ¿vale? Y ya está, y no tiene más la caldereta. Justamente probarlo de sal. Me acuerdo que en algunos concursos de caldereta hay algunos cocineros de estos ya que tienen ya espolones, que son ya gente muy bragada, decía que haciéndolo así con el humo ya sabían ellos si estaba la caldereta sosa, le faltaba sosa o no sé qué. No. Inventos. Todos los cocineros tienen que probar la receta, la comida que están haciendo. Y si algún problema tiene que no puede probarlo, dáselo a probar a otra persona de confianza que diga, pruébame cómo está de sal esto, o cómo está de picante, o lo que sea. Pero no, lo que no se puede poner en la mesa, un plato cocinado sin haberlo probado antes. Eso es muy importante y que lo tengamos en cuenta para muchos listos. ¿No? Seguimos con esto ya tenemos la caldereta de extremeña ya solucionada, hecha, ¿no? Sí, la tenemos ya. Bueno, pues yo voy a despedir el programa. Sí. Y hasta otro día vamos a quedar, señor Pedro. Vale. Vamos bien. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Señor Pedro, se nos acaba el tiempo. Muy bien, estupendo. Radio La Veo Televisión le da las gracias por su atención y seguiremos contando con usted. Vale. El tercer jueves de cada mes. En un nuevo programa que sería, como le he dicho, La Cocina con Pedro. Muy bien. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado ahí, escuchándonos desde vuestras casas. Hasta el próximo programa. Buenas tardes. Adiós.